Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes. Hoy es viernes, vamos a tener comentarios, arte, curiosidades y vamos a empezar con Leticia, que nos dejó esto justamente. Muchas gracias, Bel, por compartir el video. En un programa vi que todos los hoteles, cabañas y restaurantes que visitó Jikook en Arjushur sin Tae tenía la bandera del arco iris de la comunidad para estar más cómodos y evitar hate. No sé si puedas investigar, por favor. Según recuerdo, bueno, cuando estuvieron, me parece que en Nueva York, en un restaurante llamado Antonella o algo así, había por ahí efectivamente, te podría decir, algunos colores relacionados con la comunidad. Cuando estuvieron en la cervecería, ya en lo que era el viaje de Arjushur, que esto lo pudimos ver en el primer episodio, me parece que esa cervecería también tenía por ahí lo que podríamos llamar las banderas y así, pero no sé si otros sitios también lo tenían. Lo voy a investigar y te prometo que lo vamos a compartir, pero por lo menos esos dos sitios que yo sepa, sí. Ahora, Viviana comenta: yo a mi edad me quedo embobada mirando una foto o video de Jimin. Me imagino a Jungkook, que lo tiene en vivo y en directo y que puede mirarlo, tocarlo, abrazarlo y vaya a saber cuánta cosa más. Solo sé que la mirada de Jungkook hacia Jimin siempre refleja mucha ternura y amor. Es tan mágica la conexión del Jikook que a mí me llena de alegría. Lo que dijo Paloma también me pasa. Cuando veo a mi hija y mi yerno abrazándose, haciéndose gestos y jugueteos, yo los miro y les digo: eso hacen Jimin y Jungkook. Y ellos me miran y se ríen. Sí, Vivi, creo que a todos nos pasa. Vemos parejas y... Alejandra comenta: hablando del lenguaje no verbal, me acordé del último live de Jungkook, en el momento en que él dice que Jimin y él están juntos trabajando duro en el servicio militar. Lo hace con una voz bajita y no sé decir si estaba algo tímido o con pena. ¿Qué te pareció a ti? Yo le respondí a Alejandra: creo que justo en este live fue reservado en general porque después de tanto tiempo estaba inseguro. Raro en él, pero es una manera de explicarlo. Venía a hablar con ARMY después de una ola de odio colosal. Creo que se controló mucho y hablar bajito nos indica que solo estaba cuidando mucho lo que pensaba, pero sin dejar de lado a Jimin, que siempre está con él. Voy a ver de nuevo el video, pero por lo que recuerdo así lo percibí. Y es que creo que este fue, digamos, un aparato de control de parte de Jungkook para minimizar un poco los daños de, insisto, ese pues odio desmedido que justamente en esos días, que esto fue el 8 de enero de este año, se desató. Así que bueno, qué pena me dio, hasta yo que no tengo, me dio pena que Jungkook viera esas cantidades de odio. Tenemos a otra Alejandra que nos comenta también: para mí mi vitamina Jikook, amo su comunicación no verbal y sus miradas, casi veo corazones entre ellos. No había pensado que Jungkook aprendió a cocinar para cuidar la alimentación de Jimin, pero sí es lógico, actos de servicio es como le demuestra su amor a Jimin. ¡Qué bonito! Y es que sí tiene cierta lógica, digo, que le guste, claro, y que también así pueda estar como más cerca de Jimin de cierta manera. Mari comenta: me alegra ver tus videos, aunque no los comento todos, sí que los veo. Con respecto al lenguaje corporal, te diré que lo que a mí me llamó la atención y dije: aquí pasa algo entre estos dos, fueron sus miradas. Dios mío, ¿qué miradas? Se dice que se besa con la mirada, y si esto es así, nuestros príncipes se han besado mucho. Qué química, qué electricidad hay en esas miradas. Me hacen soñar, hablan con las miradas, así que por eso creo en ellos. Eso no se puede fingir, es real, tangible, palpable, hermoso. En fin, me atraparon y ya no puedo salir. Yolanda también comparte: el lenguaje corporal no miente, y Jungkook muestra un lenguaje corporal y unas miradas hacia Jimin que delatan claramente su fascinación por Jimin. Los actos de servicio y cuidados que Jungkook tiene hacia Jimin también hablan mucho de lo que siente por él. Las familias de Jungkook y de Jimin siempre los apoyan a ambos. Creo que el hermano de Jungkook publicó esas fotos como una manera de apoyar al papá de Jimin. Muchas personas han dicho que la mirada de Jimin es difícil de aguantar.
Dicen que si lo miras a los ojos te enamoras de él. Me encantan todos los fanarts. Ay, muchas gracias, Yolanda. Ahora Leticia regresa y comparte. Hermoso video como siempre. Una ARMY coreana comentó que cuando Jungkook y Jimin están de paseo por la naturaleza y Jimin agarra a Jungkook de la playera, esto en el segundo episodio de Are You Sure, la traducción de Disney Japón está incorrecta. Jungkook le dice que no lo agarre de la playera porque siente mariposas en el estómago y Jimin le dice no me importa. También nos comentó que en el room donde Jungkook y Jimin se quedan despiertos y cuando se van a ir a dormir, Jungkook le dice que si no quiere ramen y se ríen los dos. No lo pasaron en Corea porque en Corea invitar a tu pareja a comer ramen es invitarlo a tener sexo. Y esto se hizo de hecho muy común gracias a los K-dramas, este lenguaje así como codificado, que pues ya ni tanto porque ahora ya todo el mundo sabe que ir a comer ramen pues significa pasar una velada romántica. Gracias Leticia por compartirnos esto. Noemí también regresa y dice, gracias como siempre, hermoso video. Sí, muchísimo orgullo debe sentir su familia y mostrarle al mundo todo lo que logran. Bueno, ¿qué decir de los movimientos de Jimin con sus caderas? Cuando se ríe, sus picardías, y si me mirara me convierto en mármol. Desde chiquitos sus interacciones son tan lindas, crecieron, se convirtieron en bellísimos hombres, pero siempre tienen algo de niños. Cómo se conectan con sus cuerpos, sus miradas, sus manos, qué bellos, cómo no amarlos. Ahora tenemos también a Rosa que dice, inevitable el tú eres yo y yo soy tú. Las familias mostrando con orgullo sus premios. Felicidades, es que se merecen que los presuman, imagínense. Venus también pues se anima y nos escribe. Como Jikook amo todo sobre ellos. Como Jimin Bias me duele que no lo apoye la empresa como a los demás. Soy feliz por ellos y creo que cuanto más cuesta defender a Jikook o a Jimin, nos unimos más. Esta situación de la empresa yo creo que la vamos a hablar más adelante, porque es bastante complejo en realidad, pero les prometo que lo vamos a platicar. Adriana comparte, a veces pienso que esa atención que le presta mi siempre hermoso príncipe dorado de Busan Jungkook a mi siempre hermoso príncipe azul de Busan Jimin no solo se debe a sus sentimientos, sino a que tal vez en la tranquilidad de su hogar ellos hayan podido hablar sobre la falta de promoción de la empresa y de esa manera le haga sentir su apoyo por demás incondicional. Ahora también María del Carmen nos comparte, yo pienso lo mismo, ¿por qué Hype no le da a Jungkook el valor de todos sus logros de 2024? Hype promocionó a Jimin. Bueno, hay que recordar, y esto también se lo puse a María del Carmen, que Jungkook en realidad no sacó un disco nuevo en el 2024 y Jimin sí, entonces creo que tal vez pudiste sentir que le prestaron un poco más de atención a Jimin, pero hay que recordar que la diferencia entre ellos es que Jungkook tuvo el apoyo de la radio, algo que Jimin no ha tenido hasta el momento. Y regresa también y nos comparte. Tan hermoso video. Si en mi vida alguien me mira como Jungkook, lo tomo de la mano y partimos al infinito. ¿Qué decir de sus miradas? Son tan intensas y se conectan perfectamente. La manera en que siempre necesitan estar cerca, tocarse y sentirse, el cuidado y la admiración que le dedica Jungkook a su Jimichi. Tantos momentos cuando un día de los enamorados en su live se cambia de ropa para él, cuando le cocina con tanta dedicación, eso sí es amor. Cuidarlo en los aeropuertos y estar siempre en su mundo. No importa dónde y con quién estén, no podemos negar que aunque todos estuvieron juntos, su relación es diferente. Tienen a papá RM, que es serio y protector, a Jin, que es como una mamá consentidora y divertida, Hobby, el tío cómplice protector. Creo que todos sabemos cómo son y los cuidan. Uy, hay tanto para decir de estos chicos bellos. Otro mensaje ahora de Elizabeth. Si algún día Jikook nos confirma que nada que ver entre ellos, aún así estaré completamente agradecida con ellos por sacar a flote mis sentimientos de amor, por hacerme sentir que nada es imposible. Amo el amor que veo en ellos, aunque mis amigas me dicen que es fantasía, no me importa. Soy feliz y los amaré juntos o no. Y esta es una reflexión con la que de hecho terminamos por el día de hoy los comentarios y me siento igual que tú, Elizabeth. No importa si no lo fueran, yo de todas maneras amo cómo me hacen sentir. Y ahora sí, si les parece, vámonos a ver curiosidades y arte a nuestra cuenta de ex Twitter.
Y ya estamos aquí. Bueno, pues si ustedes me visitan, ya saben que me pueden encontrar como @boyswelove2023. Ya saben que me encanta coleccionar cosas curiosas y lindas de los chicos, pero el día de hoy tenemos que hablar de esta tendencia donde Jungkook tira la leche encima de su cuerpo. De hecho, está basado en una fotografía y se está creando este reto entre varias artistas que seguimos, por supuesto, donde podemos ver a este Jungkook pues muy sensualoso derramándose la leche encima y el piecito pues muy traviesito de Jimin que lo está acariciando mientras esto ocurre. Voy a poner todos estos artes que me vaya encontrando sin censura en lo que sería nuestra comunidad de Telegram para que me sigan. He estado muy activa por allá también. Si hay alguna de ustedes que ya esté ahí, les consta que yo intento ponerles cosas casi que diario. Y ahora está este reto de la leche en el cuerpo, ya les decía, de nuestro Jungkookie, que es de hecho lo que le da el título a nuestro video el día de hoy. Así que por favor comenten y bueno, pues disfruten de estos superartes que después de todo pues están hechos para que nos divirtamos. Y tenemos este preciosísimo arte también de AmiDraw7, donde nos pone a todos los chicos, bueno, en este caso BT21, como si fueran unos deliciosos snacks que estamos de acuerdo que yo creo que nadie se los podría comer en este mundo de lo preciosísimos que son. Y ya están disponibles también en nuestra cuenta en Facebook de Domina y su Imperio Romano, que está completa y totalmente dedicada al arte del Jungkook y de BTS, así que espero que me visiten y verlas por allá. Este arte que se publica también el día de hoy y está basado en un momento que hemos ya visto con los chicos cuando están en este juego y les dicen qué es lo que tienen que hacer. Se tienen que agrupar en, pues no sé, 2, 3, 5 personas, ¿no? Dependiendo, que por cierto también obvio me recuerda al juego del calamar. Bueno, entonces ahí están y en eso dicen 2 personas y Jungkook ni lo duda, la carita de sorpresa que le ponen aquí a Jimin de ¡oh! Y en eso ¡pum! Lo abraza y la risa descontrolada de Jimin cuando lo siente. Jimin dice, pero si yo no lo abracé, antes de que me diera cuenta, él ya me estaba abrazando a mí. La carita de los dos, así todos chapeaditos y hermosos. Bueno, pues este arte es de la preciosa Darling Stars, que como les comentaba, tuvo un cambio por ahí en el nombre de su cuenta. Jimin hace historia, con un total estimado de 107 premios en su carrera como solista, incluyendo un prestigioso Daesang y los Mama Awards. Jimmy continúa demostrando su grandeza y talento incomparable. Pues esto causa de repente mucha molestia y eso, imagínense si su papá pudiera exponer los 107 premios que ya tiene su hijo, bueno, pues se lo come en vivo. Si por aquellos premiecitos que puso así tiernamente en su cafetería ya querían quemar la cafetería, imagínense en el lugar que en este momento, por cierto, está la exposición de The Truth Untold en Japón y sabemos que muchos de estos premios están ahí, así que felicidades a Jimin por esta cantidad tan loca de reconocimientos que por supuesto que se merece, y esa es una de las notas felices para el día de hoy. También Calico Cat nos recuerda que nos faltan 143 días para tener a estos dos hermosos de regreso. ¡Qué felicidad! Y ya hablábamos pues del reto de la leche, ¿no? Bueno, pues este arte está en progreso y es de esta artista maravillosa que también, como la seguimos, tiene esta técnica a lápiz hiperrealista y pues ya la vemos cómo está trabajando en el derrame de leche sobre el cuerpo de Jungkook. Hoy últimamente ando de un chispeante, pero bueno, espero que pues a más tardar el fin de semana ya tengamos este arte disponible y claro que se los voy a compartir. También tenemos esta otra cuenta que ya saben que se dedica a hacer estos edits preciosísimos de Jimmy, ¿no? Esta noticia que también, yo ya había visto esto, pero bueno, por si ustedes están así súper metidas con el juego del calamar, bueno, pues la cuenta oficial de Billboard comparte esto en Corea a todos los chicos con los uniformes del juego del calamar. Que si ustedes ya vieron la serie, coméntenme. Por ahí se habló mucho de que tal vez para la siguiente temporada esté Tae, pero no sé en qué momento esto pudiera haber sido posible porque lleva pues un año en el ejército, entonces solo que lo hubiera hecho antes. Bueno, total que no sé, pero si eso fuera así, el próximo año seguramente pues nos vamos a enterar.
Y pues nos recuerdan también, no te olvides de dejar bonitos comentarios para Jimin en la publicación original de Billboard Corea, donde vemos esto que platicábamos del juego del calamar. Ahora, esto merece la pena que lo hablemos porque en los comentarios lo estuvimos pues ahora sí que haciendo notar. El padre de Jimin fue acosado y lo insultaron por una mentira inventada por las antis. Les dijeron que dejaran en paz a Jungkook, solo para que Jungkook se lanzara al siguiente día. Renunció a la traducción en tiempo real para poder hablar. Parecía que quería decirnos algo importante, por lo que no pudo esperar. Lo que les platicaba de ese control de daños que hace Jungkook y por lo cual hace ese live así como súper fugaz para hablar con nosotros. Me refiero a fugaz en el tiempo de la preparación. Obviamente estuvo bastante rato conectado. Luego nos dicen, en otra ocasión el padre de Jimin fue arrastrado porque tenía los premios de su hijo en su cafetería. Dijeron que tenía conexiones con Hype y no sé qué más poder para tener estos premios, los premios de su hijo, solo para que el hermano de Jungkook publique una foto desde su apartamento al día siguiente mostrando los premios de Jungkook. Es decir, se respondieron y tenemos las imágenes de este live que se sentía muy improvisado, tal vez por eso también Jungkook estaba así como algo cohibido, ya lo veníamos hablando. Él sale y habla de cómo es su vida militar con Jimin, con mucho cuidado, es decir, con pincitas, y pues se detiene un poco la ola de odio. Luego pasa lo de los premios y tenemos esta fotografía entonces del hermano de Jungkook, una vez más como dando su apoyo a lo que sería el padre de Jimin. Entonces, interesante, ¿verdad? A que las deja pensando. Hablando esto del juego del calamar, este arte también está buenísimo. Dice, ¿a que no adivinas quién está detrás de esa máscara? Está así todo chapeadito mirando a Jimin y haciéndole un corazón. ¡Qué bonito! Ojalá si fuera en realidad la serie, porque es bastante fuerte, pero qué lindo. Pero nos vamos a despedir justamente con este video, una vez más agradeciéndole a los miembros del canal que apoyan pues todas mis locuras. Gracias por estar aquí conmigo. A ustedes les dedico siempre con mucho amor y respeto todo lo que yo hago. Aprovecho para agradecerles a todos los que están suscritos al canal. Muchísimas gracias también a ustedes, porque pues ahora sí que no podría tampoco hacer nada de lo que hago si no estuvieran conmigo. Y ya por último, los colaboradores, gracias por dejar sus comentarios y por ser parte de las actividades del canal. Gracias por compartirnos sus sentimientos, sus pensamientos y todo eso bello que ustedes sienten. Y nos despedimos, como les decía, con este video de momentos Jikook súper hermosos y preciosos. Voy a traerles muchas cositas. Ya saben que yo siempre estoy con mi mente preparando. Algunas se logran, otras no tanto, pero intento que casi todas se logren. Así que nos viene por lo pronto un especial de arte bien bonito y otro especial donde vamos a hablar acerca de Jimin y la moda y por qué él hace las cosas como las hace. Así que por favor no se despeguen de Boys We Love. Ahora sí, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. Y los dejo con estos momentitos hermosos de Jimin y Jungkook.